Mis queridos hijos de Sagrado Corazón de Jesús de Cambaceres y de nuestra parroquia virtual San Juan Pablo II, Jesús nuestro Salvador, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, que proclamamos este domingo 23 de octubre de 2022, nos presenta dos personajes bien distintos, que estaban orando en el templo. Por un lado, el fariseo, arrogante, presuntuoso, que se creía confirmado en gracia y que le daba gracias a Dios por no ser como los demás hombres, especialmente como ese publicano, pecador público. Y por otra parte, el publicano, que era de los más pecadores en el pueblo de Israel de entonces, que les cobraba impuestos a los judíos para mandárselos a los romanos, o sea, a la potencia que los estaba invadiendo y explotando, de los personajes más despreciables por el pueblo, los publicanos. Y ese publicano, sin embargo, que permanecía allá en el fondo del templo y que imploraba el perdón de Dios, con plena conciencia de su condición de pecador. Pecadores que todos lo somos. Si bien en la pila bautismal, el día glorioso de nuestro santo bautismo, se nos borra el pecado original con el que todos nacemos, quedan las secuelas del pecado original, o sea, la tendencia al mal. No somos buenos de por sí, tenemos tendencia a ser malos, estamos enfermos y debemos ser curados con la gracia de Dios. Somos en conversión, pecadores en sanación, llamados a crecer en la gracia de Dios todo el tiempo, y por eso el Señor nos ha dejado los sacramentos en la Iglesia, para que podamos ser curados a lo largo del camino, como aquellos 10 leprosos a los que sanó el Señor. Debemos evitar entonces dos extremos, el de la presunción, en este caso la del fariseo, de creer que ya estamos confirmados en gracia y que nos vamos a ir directamente al cielo y que no tenemos necesidad ni de la iglesia ni de nadie más. Y también la de la desesperación, o sea, de pensar que somos un desastre, unos mamarrachos, pecadores empedernidos, que no podemos salir a lo mejor de los pecados más terribles que nos están esclavizando. Hay que ser humilde y dejarse ayudar por la iglesia. No hay rincón de nuestra alma, por más podrido, por más oscuro, por más miserable que esté, donde Cristo no pueda reinar con la luz de la Pascua, donde Cristo resucitado no pueda llenar todo de luz. Pero para eso debemos tener conciencia de que somos pecadores. Ya lo decía el gran Pío XII de felicísima memoria, a quien esperamos ver muy pronto elevado a la gloria de los altares. Lo decía hace 80 años a católicos norteamericanos: el gran pecado de este siglo es que ha perdido la conciencia del pecado. Ahí está lo más grave. El demonio nos hace creer que en realidad el pecado no existe, que son fallas, errores, debilidades, inmadureces. Ciertamente lo son, pero son mucho más que eso. Un pecado es una ofensa personal al Dios personal. Es una bofetada a su divino rostro, es una traición a su sagrado corazón. Por eso debemos implorar de rodillas el perdón. Hoy muy poco se habla del pecado, menos aún de los pecados que claman al cielo, como la matanza de los inocentes, la sodomía, el robo a los pobres y la explotación de los demás. Son pecados gravísimos, que como bien dice la Biblia, claman venganza al Señor, claman venganza al cielo. Pero de ningún pecado se habla prácticamente. Es más, pecados que claman al cielo, que son contra la naturaleza, son presentados hoy como nuevos derechos del hombre. Y con el tema de la libertad sin límites, por supuesto, llamados a, entre comillas, a permitir que cada uno haga lo que se le da la gana con su cuerpo y con el cuerpo de los demás. Así estamos, arrastrándonos de pecado en pecado, con el riesgo concreto de la condenación eterna. Sí, claro que sí, porque el cielo existe y el infierno también existe. Son realidades. Por supuesto, no hay que vivir con miedo al infierno. Hay que vivir con amor de Dios.
Hay que vivir como hijos, no como esclavos. De eso se trata. Que podamos decir entonces, como San Pablo al final de su carrera, 2 Timoteo 4:7, he combatido el buen combate, he concluido mi carrera, he conservado la fe y ahora me espera la corona imperecedera, que el Señor como justo juez me dará en ese día. Justo juez es el Señor, que por supuesto quiere que todos los hombres se salven. Estamos viviendo en medio de este globalismo ateo y ateizante que le ha declarado la guerra a Dios, a las naciones y a la familia, que se ha valido de la pandemia por el coronavirus, que se está valiendo de los virus conocidos o por conocerse, de las enfermedades o de los males conocidos o por inventarse, para continuar en su guerra absoluta contra el Señor y su obra más grande que somos los hombres. Estamos en plena guerra, porque la peor de todas las guerras es la guerra contra Dios, no las que se ven en televisión, que de por sí son durísimas. Fíjense lo que estamos viviendo. Vino la peste, obviamente manipulada del peor modo por los 4 o 5 oligarcas que manejan el mundo. Después de la peste viene la miseria, la pobreza, el hambre, que se ve en tantas regiones, ni hablar en nuestra Argentina, y luego vendrán más guerras, porque es inevitable. Ante la desesperación, ante el hambre, ante la violencia extrema, se desemboca en más violencia. Es un plan satánico ante el cual no debemos tener miedo, pero sí estar lo suficientemente preparados. ¡Ánimo! Luchemos contra el pecado, imploremos como el publicano en el templo la gracia del perdón de Dios. Levantemos la mirada, ya llega nuestra recompensa. Y con profundo gozo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María Reina! ¡Viva nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana!